Bienvenidos todos. Es un momento grato para saludarles. Hoy vamos a continuar con los mensajes en el Evangelio de Juan. A veces se vuelve tan largo cada capítulo, pero es que queremos ministrar cada cosa que el Señor hizo y dijo, sin perder detalles, ¿verdad? Bueno, quiero decirles para los que no se dieron cuenta que, como ya lo habíamos anunciado, nuestro hermano José Constancia pasó a la presencia del Señor. Ayer tuvimos las honras fúnebres. Estuvimos ministrando en la capilla y en la funeraria y luego en el cementerio. Pues fue una oportunidad para apoyar a la familia y pues ministrarles consuelo, fortaleza y también para predicar el Evangelio. Ahí tienen algunas fotos de lo que tuvimos al grupo de alabanza cantando un himno muy lindo en inglés y pues yo estuve compartiendo la palabra y la familia se quedó fortalecida, pero tenemos que seguir orando por nuestra hermana María que pues se queda sola, tiene sus hijas pero no viven con ella y que el Señor le dé a ella también la fortaleza para superar este momento difícil. Yo creo que la pérdida de un ser querido siempre es dolorosa. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos que es una transición y que el que se va en Cristo va a un lugar mejor, donde no hay dolores, donde no hay tristezas, donde no hay crisis, donde no hay presiones de ninguna naturaleza, pero pues el que se queda sí lo sufre por la separación que hay. Así que, bueno, seguimos orando por nuestra hermana María. Hoy vamos al capítulo 3 de Juan. Hay una experiencia aquí muy, muy hermosa de Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Fíjese que de todos los nombres bíblicos que yo oigo en la gente, se llaman Daniel, se llaman Juan, se llaman Santiago, nunca he oído a alguien que se llame Nicodemo. Aunque Nicodemo al final fue un buen hombre, ¿verdad? Bueno, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Vamos a leer una porción nada más y después vamos a ir a otros versículos. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí quiere decir maestro en hebreo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, el diálogo sigue. Vamos a regresar más adelante a algunos otros versículos.
Lo que hoy quiero ministrarles, el propósito, el objetivo de la enseñanza de hoy es establecer que hay una sola condición para entrar al reino de Dios. No hay variedad de caminos. Uno es el camino. Una verdad que quiero que quede clara con ustedes ahora es que somos salvos por medio de un nuevo nacimiento. Los esfuerzos humanos, como abstinencias, como ceremonias, como sacrificios, no pueden salvar a nadie. Es algo que tenemos que tener bien claro. Todos necesitamos un encuentro personal con el Señor Jesús para ser salvos. Porque no hay otra forma, no hay otro Salvador. Miren, la opinión de la gente, la gente que influye como los medios de comunicación, como las amistades, como incluso los religiosos, pueden ser un impedimento muy fuerte para llegar hasta Jesús. Nicodemo pertenecía a un partido religioso, los fariseos, fanáticos que se oponían a Jesús. Y la opinión de todos era: Jesús es un impostor, es un embustero, es un engañador. Así lo catalogaban a Jesús, como engañador, los fariseos. Y Nicodemo era fariseo, pero tuvo el valor, tuvo la valentía de pensar diferente. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Nos dice que aunque estemos influidos por el grupo social, político o religioso en el que nos movemos, tenemos una responsabilidad personal, individual, de conocer a Jesús. Los fariseos lo conocían, tal vez históricamente, su familia, o conocían de dónde era, y conocían al hombre, pero no conocían al Salvador. Y Nicodemo quiso conocer al Salvador. ¿Por qué? Porque él quería conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Solo Cristo es la verdad. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en medio de todos los opositores que se oponían solo porque sí, porque estaban ellos perdiendo popularidad y la autoridad que ellos ejercían sobre la gente estaba descendiendo, miraban a Jesús, un rival poderoso que competía con ellos por la autoridad sobre la gente. Y por eso no lo querían. Bueno, ustedes saben, lo persiguieron hasta la muerte, ¿verdad? Pero Jesús había impresionado a la gente con lo que él hacía. Y dentro de esos que estaban impresionados, estaba Nicodemo, que era testigo de los milagros. Jesús había hecho muchos milagros durante esa Pascua y antes de ella, y eran notorios los milagros. Los había hecho en Jerusalén, los había hecho en el templo, había ejercido su autoridad. ¿Se recuerda que el domingo pasado hablábamos de la autoridad cuando sacó a los cambistas del templo y volcó las mesas y sacó a los que vendían palomas? Había mostrado su autoridad. Y para los fariseos eso era algo intolerable para ellos. ¿Cómo es posible que éste venga? Pero Nicodemo sabía. Dice: sabemos que has venido de Dios. Nada más que le dice: has venido de Dios como maestro. No le había conocido como Salvador. Mucha gente conoce a Jesús como maestro. Que los principios bíblicos, que los principios que él estableció, como la regla de oro,
como la siembra y la cosecha, todo. Pero no le conocen como Salvador. Por eso nosotros hemos conocido al Señor Jesús como Salvador. Y todo aquel que quiera entrar al reino de los cielos, como buscaba Nicodemo, tiene que conocer a Jesús como Salvador. Bueno, Nicodemo quería saber toda la verdad acerca de Jesús. Él, ¿quién era él? Era un reconocido maestro judío, a lo mejor el principal entre todos. Era un intelectual, tenía mucho conocimiento, era maestro en Israel, conocía la Torá. Hoy muchos están restaurando la Torá, creyendo solo la Torá y anulando lo que Cristo vino a hacer. Bueno, él conocía todo eso. Y Jesús le dijo, tú eres maestro y ignoras las verdades. Entonces, ¿qué hizo él? Como pertenecía a un grupo, a una élite tan celosa de sus tradiciones, de sus creencias y de su autoridad, que se fue de noche. Yo me imagino que de alguna manera hizo una cita con Jesús de noche. Las 9, las 10, o a lo mejor a medianoche, cuando ya todo el mundo está dormido y nadie lo iba a ver. Iba a tocar la puerta donde Jesús estaba y lo buscó, porque no quería ser criticado, no quería ser rechazado, no quería que sus colegas fariseos lo supieran. Entonces su estrategia, buscar a Jesús de noche. Ahora, quiero decirles, era un hombre inteligente, era un hombre estudiado, era un hombre poderoso, era un hombre con mucha autoridad. Pero no importa el intelecto, no importa cuánto conocimiento tenga una persona, no importa cuán religioso sea, necesita conocer a Jesús en lo personal. Mucha gente cree que su saber es todo, que sus conocimientos es todo, que su poder político, económico, social es todo. Todo el mundo necesita conocer a Jesús, porque no hay otra puerta, no hay otro camino para llegar al cielo. Entonces, hermanos, es importante, por supuesto. Yo no estoy promoviendo la ignorancia, ¿eh? Decir, bueno, pues si el conocimiento no me sirve, ¿para qué? ¿Eh? No, claro, es bueno estar informado uno de todo, conocer muchas cosas, todo es importante, pero todo eso no te va a salvar. Entonces te va a servir para la vida terrenal, pero para salvación, para una relación con Jesús, es solamente naciendo, como él dijo, de nuevo. Él le dice, sabemos que has venido de Dios. Esa era una convicción personal. ¿Por qué? Le dice, porque nadie hace los milagros que tú haces. Las señales que tú haces, a nadie se las hemos visto. Hoy sabemos nosotros que hasta Satanás hace milagros mentirosos, ¿eh? Pero auténticos, verdaderos. Solo Jesús los hace. Entonces, la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? De cierto te digo. Que este de cierto era una afirmación de, como esta es una verdad absoluta. Porque uno dice, en las relaciones con las personas, usted le puede decir, yo te digo la verdad. Y hay gente que hasta te jura, ¿verdad? Por Diosito, dice. Por esta te lo juro. Por mi madre, por mi padre, bueno. Pero Jesús lo dijo, de cierto, porque la palabra que uno dice debe tener respaldo y autoridad de lo que uno está diciendo. De cierto, como dice, esto es lo único que tienes que saber.
que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo? Bueno, este sermón se llama Nacimiento sin dolor. Porque los dolores ya los sufrió Jesús. Y nosotros solo entramos por una convicción. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, hoy muchos predican que hay muchas formas de entrar al reino de Dios. Te señalan muchos caminos. Te señalan muchas formas. Algunos te dicen que por dar mucho dinero. Otros te dicen que por hacer muchos sacrificios. Otros te dicen que por la meditación trascendental. Otros te pueden decir que por el yoga. Y hay tantas cosas. Pero solo hay una forma. Lo que la Biblia dice. Lo que Jesús dice. Esa es la verdad. Y la Biblia, ¿qué dice? Que solo hay un camino. Y que solo hay una puerta. El apóstol Juan, en las cartas de Juan, no aquí en el Evangelio, en las cartas de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, el verso 12 dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, estamos afirmando que solamente hay una persona, un camino, una puerta que te puede salvar. Tener conocimiento no garantiza la salvación. Ser religioso no garantiza la salvación. Ser buena gente no garantiza la salvación. Hacer buenas obras no garantiza la salvación. El gran secreto es nacer de nuevo. Bueno, Nicodemo le dice a Jesús, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso puedo volver a entrar siendo adulto al vientre de mi madre y volver a salir de ahí? La razón, ¿verdad? La razón nos confunde a veces. Y Jesús le dice, no. El que no naciere del agua y del Espíritu. Hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué es eso? Aún nosotros no entendemos. ¿Qué lo iba a entender Nicodemo en aquel momento? Miren, ¿qué es nacer del agua y del Espíritu? El Espíritu, dice la palabra, Jesús mismo dijo, que convence al hombre de pecado. Eso dice en Juan, más adelante, en el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo es el que hace la obra de convencimiento. Usted le puede hablar a la gente del Evangelio. Usted le puede pintar el cielo y aún le puede pintar el infierno. Pero si el Espíritu Santo no provoca la convicción en el corazón humano, no hay conversión. Mucha gente vive en pecado, pero no cree que esté en pecado. No, pues así es la vida. Así es la vida. Digo mentiritas, tengo mi vicio, hago mis cositas por allí. Si se me presenta un negocito chueco, lo hago. Así, y eso es normal si todo el mundo lo hace, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo toca tu vida, toca tu corazón, ahora me doy cuenta, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo convence tu corazón, entonces te das cuenta que estás mal. Es que no eres libre del pecado porque alguien te lo diga. La gente te puede decir. Mire, hay muchos que evangelizan y le dicen al que está en vicios o al que está en mal, al infierno te vas a ir si no cambias. No va a pasar nada. Pero cuando damos la palabra del Señor y el Espíritu Santo trabaja en el corazón de esa gente, entonces hay un convencimiento y se da una conversión. Y lo del agua. ¿Y qué es lo del agua? Bueno, mire,
Muchos comentaristas dicen tantas cosas acerca de esa palabra que Jesús le dijo. Unos dicen, bueno, es que de agua nacemos cuando nacemos en el vientre. Bueno, otros dicen, no, es el bautismo en agua. Pero cuando Jesús le dijo eso a Nicodemo, la iglesia todavía no bautizaba. Bueno, otros dicen, es cualquier cosa. Pero, ¿saben? Es la palabra. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces, ¿qué es lo que limpia tu vida? Es la palabra. ¿Para qué sirve el agua? ¿Cómo limpiamos nuestro cuerpo cuando vamos a la ducha? Con agua. ¿Cómo lavan los trastes en la cocina? Con agua. ¿Cómo se lava la ropa sucia? Con agua. Bueno, el agua tiene el poder limpiador. Entonces, la palabra de Dios es comparada al agua porque limpia internamente tu ser, donde el jabón no llega. Llega el poder de la palabra con el Espíritu Santo. La palabra que el Espíritu Santo implanta y toca tu corazón. Por eso Jesús les dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Y eso estaba profetizado. Mire, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, los versos 25, a través del profeta Ezequiel, el Señor dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. No dice algo se te va a quedar pegado. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y que quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso quiere decir un corazón sensible, receptivo. Quitar el corazón de piedra es cuando la gente tiene el corazón endurecido y parece que no siente ni agradece. Pero cuando el Espíritu Santo llega y toca el interior de tu vida, entonces te vuelves sensible a oír la voz del Espíritu. Pero ¿cuál es la promesa? Voy a esparcer agua limpia con la palabra. Y van a ser limpiados de toda inmundicia. ¿Qué es la palabra? ¿Qué se va a ir de tu vida? Los ídolos. ¿Qué va a ser cambiado de tu interior? El corazón duro y poner un corazón nuevo, un corazón sensible y un espíritu nuevo dentro de vosotros. Tenemos que ser renovados en el espíritu. La renovación del creyente no es externa, es adentro, es en el espíritu. Cuando tenemos el espíritu del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, pues somos ya diferentes. Ahora, hay cosas incomprensibles para el razonamiento humano. Muchas veces no podemos entender muchas cosas naturales que vemos. Y Jesús le dice a Nicodemo, le dice, mira, es algo que tú no puedes entender con la razón, porque le dice, ¿y cómo voy a entrar al vientre de mi madre? Yo estoy parafraseando lo que Jesús le dijo. Es algo que no puedes entender con tu intelecto, es algo que no puedes entender con tu razonamiento. Y le dice, te lo voy a explicar de esta manera. El viento, de donde quiera sopla, y oyes su sonido. Uno oye cuando sopla el viento, ¿no? Los árboles, el ruido que hace. Pero no sabes de dónde viene, dónde se originó. Ni sabes dónde va a ir a parar. Ni lo puedes atrapar. Ni lo ves. Pero está allí, es real. Hoy los meteorólogos nos dicen, va a haber ráfagas de viento de tal intensidad. Y usted se cuida.
Pero usted sale y siente el viento, pero no lo ve. Entonces el Señor le dice, así es el Espíritu. El viento de donde quiera sopla y no lo ves, así es el trabajo del Espíritu Santo en la vida del ser humano. No lo ves. El Señor le dijo, si yo te he hablado de las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Lo que Jesús le estaba diciendo es, deja de razonar, deja de aferrarte a lo que ven tus ojos, recibe por la vía del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero sí lo puedes sentir, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han sentido la presencia del Espíritu Santo? Cuando lo adoramos, ¿verdad? Nuestro espíritu, el espíritu humano se conmueve por la presencia del Espíritu Santo. Cuando la gente ha oído la palabra y no ha querido aceptar al Señor, pero el Señor lo tiene ya, de repente, en algún momento dado, siente aquella convicción interna de que está mal y que tiene que corregir su vida. Bueno, así es. Por eso Jesús le dijo lo del viento. No lo ves, no lo tocas, pero lo puedes sentir. Así es el Espíritu Santo de Dios. No lo ves, no lo tocas, pero lo puedes sentir. Gloria a Dios por ello, ¿no? Ahora, Jesús le dijo que él hablaba las cosas que sabía porque había venido del cielo. Y lo que él hablaba eran cosas del cielo, no de la tierra. Ya les hablé cosas naturales y no entienden. Y si no entienden eso, ¿cómo van a entender? Pero él les dice, nadie puede hablar eso sino solo el que descendió del cielo. Le dice aquí, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Estoy leyendo el verso 12. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús? En el cielo. Él sabía de las cosas del cielo. Nicodemo sabía de las cosas de la tierra. Entonces, el que descendió del cielo tiene la autoridad, el conocimiento, la sabiduría y el poder para hablar de las cosas espirituales que no se entienden por la vía intelectual. Ahora, ¿vino Jesús? Sí, vino como hombre. Dios se encarnó en un ser humano, nacido de mujer. No es como algunos creen que la encarnación de que un espíritu viene y se posee en una persona ya adulta. No. Jesús vino y nació de la Virgen María como un ser humano. Creció como hombre, vivió como hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Él descendió del cielo. Ahora, como hombre vino a pagar el precio de nuestros pecados, porque nadie podía ser salvo por su propia cuenta. Los esfuerzos humanos no tienen ningún valor delante de Dios. Los israelitas de aquel tiempo hacían toda clase de rituales, sacrificios, cumplimientos de la ley, y ellos creían que por ser descendientes de Abraham eran salvos si cumplían con todas esas fiestas, rituales y todo. Pues soy hijo de Abraham. Y Jesús les dijo, no, todo aquel que quiera nacer de nuevo tiene que nacer del agua y del Espíritu. Entonces no es cuestión de que si soy judío soy salvo, no es cuestión de que si me hago judío voy a ser salvo. No, somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios para todo aquel que cree, como vamos a ver más adelante aquí en este mismo capítulo, cuando dice que todo aquel que en él cree no se pierde,
sino que tiene vida eterna. Entonces, Jesús vino como hombre, anduvo entre los hombres, dio a conocer el carácter de Dios, que Dios es amor, que Dios es juicio, que Dios es santo, que Dios demanda. Él vino a hacer real la presencia de Dios en la tierra. Y luego le dice algo a Nicodemo que menos quizá lo iba a entender él. Le dice, el que descendió del cielo está aquí. Pero es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Aquí le dice en el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué es eso de la serpiente en el desierto? Yo sé que algunos de ustedes tal vez ni han oído nunca de eso. Cuando Israel estaba en el desierto, que murmuraban, que estaban inconformes, que siempre estaban protestando, Dios les mandó un juicio. Y dice que se levantó una plaga de serpientes ardientes que les aparecían en pleno desierto, mortales. Y el que era mordido por una serpiente de esas, irremisiblemente moría. ¿Qué eran? Eran cobras, quién sabe qué eran, pero eran serpientes venenosas. Y el que era mordido se moría. Y entonces el pueblo clamó, estaban la mortandad. Y Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de metal, de bronce. La pones en un asta, en alto. Y todo aquel que sea mordido por la serpiente venenosa va a mirar a la serpiente de metal. Y con una mirada, llegando a una mirada, va a ser perdonado, va a ser salvo, va a ser restaurado, va a tener vida. Eso es lo que Jesús le estaba explicando. Bueno, conoces la historia, sabes qué pasó en el desierto, sabes que cuando el pueblo murmuró, Moisés levantó una serpiente y todo el que miraba esa serpiente, al haber sido mordido por una serpiente venenosa, tenía vida. Así, de esa misma manera, lo que no entiendes ahora es que esa serpiente levantada en una asta solo estaba anunciando que el Hijo del Hombre ha venido y que va a ser levantado en una cruz para que todo aquel que mire a Cristo Jesús será salvo. ¿Cómo ve la gente? ¿Cómo ve la gente a Cristo Jesús? ¿Cómo lo ven? Muchos lo ven como maestro, lo ven como filósofo, lo ven como un embustero, lo ven de todas maneras, pero es necesario verlo levantado en una cruz, entregando su vida. Es necesario poner los ojos en Él solamente. Y todo el que mirare al Señor Jesús será salvo. ¿A quién miramos? Miramos muchas cosas que nos confunden. Miramos tantas cosas y la gente te presenta muchas cosas, pero es una mirada que la que tienes que dar, una mirada a aquel que fue levantado en una cruz y que ahí entregó su vida, que ahí derramó su sangre y que allí llevó nuestros pecados. Entonces, ese es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario que así como Moisés levantó aquella serpiente, así el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y qué va a pasar después? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le dice, tú eres judío, que eres maestro de Israel, pero no es una exclusividad para los israelitas, es para todo aquel que cree. Nosotros hemos creído, ¿verdad? Hemos creído. ¿En quién hemos creído? En Cristo Jesús.
Ahora, y si siguiéramos en este capítulo, el verso 16, ¿sabe qué dice? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, no envió Dios a los judíos para que los judíos sean salvos. No envió Dios al mundo. ¿Y quién es el mundo? Es toda la humanidad. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, hermanos, concluimos que no se puede entrar al cielo por ser una persona importante o por ser influyente. No se puede entrar al cielo por pertenecer a un grupo religioso, a los del Opus Dei, a los de masones, a los qué sé yo cuántos, ¿verdad? No se puede entrar al cielo, no. No entras al cielo por tener mucha riqueza, no. No se entra al cielo por hacer obras de caridad. Son las formas que el mundo cree que se gana el cielo, por hacer obras de caridad, por tener mucha riqueza, por ser una persona influyente, por ser un benefactor, por pertenecer a un grupo religioso, élite. No. Solo hay un camino. ¿Quién es el camino? Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Solamente en Él. Por eso Él se reveló a Nicodemo. Ahora, no se dice, la Biblia no dice ya mucho más de Nicodemo, pero después lo vemos cuando Jesús estaba siendo juzgado. Él es el único que dijo, nadie juzga, nadie condena sin que haya pruebas. Y más tarde, al final de la vida de Jesús, cuando José de Arimatea decidió ofrecer un sepulcro para Jesús, ¿saben quién estaba con él? Nicodemo. Y ese era un testimonio de que su vida había sido cambiada. Todos los de la élite farisea fueron condenados porque no se arrepintieron. Pero uno se arrepintió. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que la relación con Cristo, que la salvación es algo personal. Muchos pueden creer muchas cosas, muchas presiones puede haber sobre tu vida para no congregarte, para no buscar al Señor, para no ser fanático religioso, como algunos dicen, para no ser todo lo que dicen. No. Pero una es la verdad. Cristo Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida y nadie llega al Padre si no es por Él. Póngase de pie.